como ustedes saben, todas las clases tienen que ser grabadas, con la finalidad de que ustedes puedan contar con un video, el cual puedan volverlo a ver cuantas veces consideren necesario. Así que a partir de este momento, nuestra clase está siendo grabada. A continuación, voy a proceder a compartir mi pantalla para la clase del día de hoy. Quisiera por favor que me confirmen si se está compartiendo la pantalla correctamente. Sí, profesor. ¿Se comparte la pantalla, jóvenes? No quisiera que a la media clase me estén diciendo, profesor, no se ve. Solo una persona me está confirmando. ¿Los demás? Sí, profesor, se está compartiendo. Se ve, profe. Está bien, está bien. Excelente, entonces. Muy bien, señoritas y jóvenes, la Academia Braille les da la bienvenida a su plataforma virtual Teams, la cual fue creada con el objetivo de que ustedes reciban la mejor preparación para un futuro examen de admisión a cualquier universidad de nuestro país. En esta oportunidad vamos a trabajar el curso de Razonamiento Matemático 1. Quien te habla es el profesor Jimmy Franco Chávez. El día de hoy, en el curso de Razonamiento Matemático 1, vamos a trabajar problemitas sobre fracciones. Para ello daremos una breve introducción. El concepto de fracciones se maneja desde hace siglos atrás, pero debido a su manejo ligero, se toman conceptos alejados de lo real. En el transcurso de la lucha por la supervivencia, constantemente surgía el problema de repartir la presa capturada entre una determinada cantidad de individuos, dividir los productos agrícolas recogidos en forma mancomunada. Aquí el surgimiento de las fracciones, acto que nace por necesidad. Se llama fracciones a la cantidad de veces que se toma un inverso multiplicativo. Se representa como A sobre B, donde A pertenece a los números enteros, llamado numerador. B también pertenece a los números enteros, a excepción del 0, llamado denominador, que son los dos términos de una fracción. Si nosotros tenemos 2 sobre 3, ¿cuál sería su significado? 2 veces 1/3, pero su lectura sería 2/3. Si tenemos 5 sobre 4, ¿qué significa? 5 veces 1/4, pero su lectura sería 5/4. Si tenemos 6 sobre 2, el significado sería 6 veces 1/2, pero su lectura sería 6/2. Si tenemos menos 9 sobre 5, el significado sería 9 veces menos 1/5, pero su lectura vendría a ser menos 9/5. Si tenemos menos 4 sobre 6, el significado sería 4 veces menos 1/6, pero su lectura
vendría a ser menos 4/6. Si nosotros hablamos de fracciones, tenemos que tomar en cuenta los diferentes tipos de fracciones que debemos conocer. Por ejemplo, si a mí me hablan de las fracciones homogéneas, ¿qué entendremos por fracciones homogéneas? Fracciones que tienen el mismo denominador, igual. Correcto, señorita, muy bien. Y si hablamos de fracciones heterogéneas, ¿qué entendemos por fracciones heterogéneas? Son fracciones de denominadores diferentes. También podemos hablar de las fracciones propias. ¿Qué viene a ser en tal caso una fracción propia? Resulta que el numerador es menor que el denominador. Entonces, si hablamos de fracciones impropias, ¿es al revés? Numerador mayor que el denominador. correcto, el numerador sería mayor que el denominador. Muy bien. Ahora, también podríamos hablar, por ejemplo, de las fracciones mixtas. ¿Qué sabemos nosotros de las fracciones mixtas? Son aquellas fracciones que se dividen en dos partes, una parte entera y una parte fraccionaria. Por ejemplo, yo podría hablar de la fracción puedo hablar de 3 enteros, 1/4. ¿Sería una fracción mixta? Sí, pero lo que a mí me interesa es recordar cómo hacemos que esta fracción mixta se vuelva una fracción ordinaria, porque así como está, me provoca problemas cuando tenga que resolver algún determinado ejercicio. ¿Cómo la volvería una fracción ordinaria? Multiplicando el denominador con el entero y sumándolo con el numerador. Correcto, entonces 3 por 4 vendría a ser 12, más 1 tendríamos 13. ¿Pero 13 qué? Cuartos. Cuartos. Eso quiere 13 decir que cuartos. se repite el mismo denominador. Muy bien. También podemos hablar de las fracciones equivalentes. ¿Qué sabemos nosotros de las fracciones equivalentes? Según la teoría dice, son fracciones equivalentes a aquellas fracciones que están compuestas por diferentes números, pero sin embargo tienen el mismo valor. Por ejemplo, si yo hablo de 3/4, ¿será equivalente a 12/16? Sí, ¿por qué? Sí. Es que si yo divido 3 entre 4, si no me equivoco, me va a dar 0,75. Y si yo divido 12 entre 16, también me va a dar 0,75. Y según la definición, nos dice que son fracciones que están compuestas por diferentes números, pero sin embargo tienen el mismo valor. Pero profesor, ¿y qué sucede si yo no me acuerdo la definición? Se supone que la fracción equivalente vendría a ser 12/16.
Pero si yo hablo de 12, es 3 por 4. Y si yo hablo de 16, es 4 por 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que la fracción equivalente en realidad sigue siendo la fracción original, solo que al numerador y al denominador se le multiplica por una misma cantidad. Ahora, también podemos hablar de las fracciones equivalentes, pero a la unidad. Pregunto, ¿qué sería una fracción equivalente a la unidad? El denominador Según y la el numerador definición. son iguales. Correcto, señorita. Numerador y denominador tienen que ser iguales. O sea que si yo hablo de 3/3, ¿a qué sería equivalente? A la unidad de uno. La unidad. A la unidad. ¿Correcto? También puedo hablar de las fracciones decimales. ¿Qué sabemos nosotros sobre las fracciones decimales? Según la teoría, nos dice que son fracciones decimales aquellas fracciones cuyo denominador sea una potencia entera y positiva de 10. Por ejemplo, si yo te pongo 1 sobre 10, luego te pongo 1 sobre 30, por último te pongo 1 sobre 100. De las tres fracciones que te he mostrado, ¿a quiénes podríamos considerar como fracción decimal? A la primera y a la La primera tercera. y la tercera. Correcto. ¿Por qué? Porque la primera, el denominador es 10. Eso quiere decir que podría ser 10 a la 1. En el caso de la tercera, el denominador es 100. Yo lo puedo colocar como 10 al cuadrado. Pero en el caso de la segunda, resulta que el denominador es 30. Pero 30 vendría a ser 3 por 10. Y según la definición de fracciones decimales, se dice que son fracciones decimales cuando el denominador de la fracción es una potencia entera y positiva de 10. Eso significaría entonces que tanto la primera como la tercera sí la puedo considerar como fracción decimal, pero la segunda definitivamente no, porque no es una potencia. A ver, díganme ustedes qué entienden por fracción irreducible. Que no se puede reducir. Ya no se puede simplificar más. Que no se puede simplificar. Muy bien. Por ahí alguien me va a decir, profesor, también puedo decir que son aquellas fracciones cuyo numerador y denominador son primos entre sí. Claro. Sí. También alguien por ahí me va a decir, profesor, yo puedo decir que las fracciones irreducibles son aquellas que están dadas en su mínima expresión. Correcto. Si te das cuenta, hay diferentes conceptos, pero todos se enfocan hacia un tipo de fracción, que en este caso son las fracciones irreducibles. Muy bien, ¿has escuchado hablar tú sobre las fracciones continuas? Este tipo de fracciones tienen una característica especial. ¿Cuál es esa característica? Que crecen hacia abajo. Entonces, más o menos tienen esta forma. Pero
Cuando nosotros tengamos que resolver este tipo de problemas, tendríamos que resolverlo primero desde abajo y luego hacia arriba. Profesor, yo también podría hablar sobre las fracciones inversas o llamadas también recíprocas. Nosotros sabemos que una fracción tiene numerador y denominador. ¿Por qué se le puede decir inversa o recíproca? Se le dice inversa o recíproca cuando sus elementos deciden cambiar de lugar. Es decir, que el denominador ahora se vuelve numerador y el numerador se vuelve denominador. A eso se le llama fracciones inversas o recíprocas. También podemos hablar de las fracciones complejas. ¿Qué podemos decir que son las fracciones complejas? Según la definición, nos dice que las fracciones complejas son aquellas fracciones cuyo numerador y o denominador a su vez es una fracción. Por ejemplo, si yo tengo 1/2 sobre 1/3, luego tengo, digamos, 6 sobre 1/5. Por último tengo 1/2 sobre 7. De las tres fracciones que te estoy mostrando, ¿a quiénes podemos considerar fracciones complejas? En la primera. A la primera. ¿Por qué? Es que resulta que la definición dice que el numerador y o el denominador a su vez es una fracción. ¿Pero qué significa ese y o? Que efectivamente pueden ser los dos, pero también basta que sea uno. Entonces quiere decir que las tres fracciones se pueden considerar complejas. ¿Correcto? Sí. Muy bien. También puedo hablar sobre las fracciones nominales. ¿Alguien sabe qué es una fracción nominal? Según la definición, dice que las fracciones son nominales cuando resulta que el numerador es múltiplo del denominador. Por ejemplo, si yo tuviera 3 sobre 18, tuviera 24 sobre 4 y 5 sobre 35. De las tres fracciones que te estoy mostrando, ¿quiénes serían consideradas nominales? Habla, sin miedo. ¿Cuáles son nominales? La segunda.
¿Solo la segunda? La tercera. La tercera. Tiene razón la compañera, solo la segunda. ¿Por qué? Porque la definición dice el numerador es múltiplo del denominador. O dice que el denominador es múltiplo del numerador. No. Y por ende, la única que cumple es la segunda. Ni la primera, ni la tercera. Profesor, ¿y qué pasa si no me acuerdo la definición? Fácil. ¿Cuánto sería 3 entre 18? Un sexto. Un sexto, pero en la división divídeme 1 entre 6 entonces. 0,1 6. 666, creo, ¿no es cierto? Listo. ¿Y cómo sería 5 entre 35? 0, algo más, ¿cierto? También van a ser decimales. Pero a ver, divide 24 entre 4. 6. Entonces, algo que no te puedes olvidar, si es que te olvidas la definición, algo que tú no te puedes olvidar es que una fracción nominal en realidad ¿qué esconde? Un número entero. ¿Correcto? Un número entero. Es importante, profesor, que nosotros sepamos los diferentes tipos de fracciones. Sí. ¿Por qué? Porque a veces en los problemas te hablan sobre en una determinada fracción equivalente, o en una fracción propia, o en una fracción nominal. Es decir, te hablan con nombre y apellido de la fracción. Pero si tú no sabes de qué tipo de fracción estás hablando, entonces difícilmente vas a poder resolver el problemita. Por otro lado, una situación también importante es conocer cuántos y cuáles son los diferentes tipos de decimales. ¿Alguien me puede decir cuántos y cuáles son los decimales que debemos conocer? Solo existen dos tipos de decimales. Estamos hablando de los decimales terminantes y de los decimales periódicos. Pero dentro de los decimales periódicos también hay dos clases: los periódicos puros y los periódicos mixtos. Si yo hablo, por ejemplo, vamos a hablar del número 0,4. ¿Qué tipo de decimal estoy trabajando? Es un decimal terminante. ¿Por qué se le dice decimal terminante? Porque la parte decimal es corta, pequeña, reducida. Pero a mí, más que el concepto, me interesa que recordemos cómo se transforman en fracción. En tal caso, la parte decimal se coloca como numerador y como denominador la unidad, pero seguida de tantos ceros como números tengamos en la parte decimal. En este caso, solo tengo un número, entonces significa que solo va un cero. Profesor, una pregunta. ¿Puedo simplificar?
Claro que sí. Por ejemplo, acá, mitad, mitad. ¿Qué te va a quedar? 2/5. 2, Pues, ¿correcto? Y ese en tal caso sería la fracción que estamos buscando. Profesor, ¿y si tengo, digamos, 0,25? ¿También es un decimal terminante? Sí. Sí. ¿Y cómo sería en fracción? 25 entre 25 100. sobre 100. Sobre 100. ¿Y por qué dos ceros? Porque Es La que en la cantidad de parte decimales. decimal yo tengo dos números. Por eso van dos ceros. Y si simplifico 25ava, 25ava, ¿qué me queda? Un cuarto. Y esa es la fracción que estamos buscando. Profesor, pero yo he visto otro tipo de decimal. Por ejemplo, tengo el 0,333 puntos suspensivos. ¿De qué tipo de decimal estamos hablando? Periódico. Es un decimal periódico puro. Es más, este decimal yo lo puedo representar como 0,3 con un sombrerito encima. ¿Qué me da a entender eso? Que el número 3 se repite indefinidamente. Pero lo que a mí me interesa más que todo es que recordemos cómo se vuelve fracción. La parte decimal la voy a colocar como numerador, pero como denominador voy a colocar tantos nueves como números tenga en la parte periódica. En este caso solo tengo un número, entonces solo tiene que ir un 9. Profesor, ¿puedo simplificar? Claro, tercia, tercia. ¿Qué me va a quedar? Un tercio. Y esa en tal caso es la fracción que estamos buscando. Y si yo tuviera el número 0,42 periódico, ¿cómo sería en fracción? 42 sobre 99. 42 sobre 99. ¿Por qué dos nueves? Por la coma. Es que en la parte periódica hay dos números. Y Ajá. de eso depende la cantidad de nueves que yo pongo en el denominador. ¿Puedo simplificar? Sí, le puedo sacar tercia. Tercia de 42. 14. Tercia de 99. 33. Y esa sería la fracción que estamos buscando. Profesor, pero yo he visto otro tipo de decimal. Por ejemplo, me dice 0,4222 puntos suspensivos. ¿Qué tipo de decimal vendría a ser ese? Periódico mixto. Un periódico mixto. Es más, lo puedo representar como 0,42, pero sobre el 2 un sombrerito. ¿Qué estoy dando a entender? Que solamente el 2 es el que se repite indefinidamente. Pero lo que yo quiero es que recordemos, profesor, cómo se vuelve fracción. Resulta que como es un periódico mixto, toda la parte decimal se coloca como numerador, pero se le resta la parte no periódica, que en este caso vendría a ser 4. Y como denominador se coloca tantos nueves como números tengamos en la parte periódica y tantos ceros como números tengamos en la parte no periódica. Pero si yo resto voy a tener 42 menos 4 sería 38 sobre 90. Y podría sacarle
mitad, mitad. Mitad de 38 sería 19 y mitad de 90 sería 45. Y en tal caso, esa sería la fracción que estamos buscando. Profesor, ¿y si tengo el 0,0512, pero el 12 resulta siendo periódico? ¿Cómo sería en fracción? A 512 A 512 lo pongo como numerador, pero como es mixto, le resto la parte no periódica, que en este caso sería 5. Pero como denominador voy a colocar 2 nueves. ¿Por qué? Porque en la parte periódica tengo 2 números, por eso 2 nueves. Pero también voy a colocar 2 ceros. ¿Por qué? Porque en la parte no periódica también tengo 2 números. Eso significa que si yo resto, me va a quedar ¿cuánto? 507 sobre 9900. Simplifico si es que tengo que simplificar, y si no, lo dejo ahí porque esa es la fracción que estamos buscando. Hemos recordado ya todos los decimales y cómo se transforman en fracción. Pero hay un caso más. Por ejemplo, si te ponen 1,32, ¿qué tipo de decimal estás trabajando? Terminal. Es un decimal terminante, pero con parte entera. ¿Cómo lo transformo en fracción? Lo primero, transformo el decimal. Como es un decimal terminante, todo el decimal lo pongo como numerador, pero como denominador, ¿qué pongo? La unidad seguido de tantos ceros como números tenemos en la parte decimal. Y profesor, ¿y qué hacemos con la parte entera? En este caso la parte entera es 1. Esa parte entera se suma con la transformación del decimal. Y eso sucede para cualquier decimal, sea terminante, sea periódico puro, sea periódico mixto. Se transforma primero el decimal y luego se le suma la parte entera. ¿Correcto, jovencitos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Profesor, está claro. Yo creo que está bastante claro, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a pasar a los problemitas. En el caso del problemita 1, a ver, ¿qué nos dice? Hallar A más B más C, sí. Si yo voy a la solución del problemita, lo primero que yo te aconsejo que hagas es que identifiques qué tipos de decimales estás trabajando. Dentro de la raíz, ¿qué decimales tienes? Periódicos mixtos. Y el resultado de la raíz, ¿qué tipo de decimal será? Periódico mixto.
Una vez que hemos reconocido los decimales, segundo consejo, transfórmalos en fracción. Dentro de la raíz tengo el 0,000A. ¿Cómo sería en fracción? A sobre 9000. Correcto. El segundo decimal, B sobre 9000. correcto. Y el tercer decimal, C sobre 9000. excelente. ¿Y cómo sería el resultado en fracción? A más B más C sobre 9000. El resultado, 0,23. ¿Cómo sería en fracción? 21 sobre 90. Muy bien. Ahora, dentro de la raíz, ¿qué tipo de fracción tenemos? Homogéneas. Homogéneas. Como yo pretendo sumar, tendría que sacarles el mínimo. Pero como son homogéneas, ya no es necesario, porque va a seguir siendo 9000. Pero arriba me va a quedar A más B más C, y eso sería igual a 21 sobre 90. Pregunto, la raíz, ¿cómo pasaría al otro lado? Como potencia. Entonces significa que A más B más C sobre 9000 sería igual a 21 al cuadrado, que sería 441, sobre 90 al cuadrado, que sería 8100. Pero si yo empiezo a simplificar cada uno de los casos, obtendremos que A más B más C es igual a 490. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa C. ¿Se ha entendido el problemita, jóvenes, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, todo comprendido. ¿No hay dudas entonces? Muy bien. Pasamos en tal caso al siguiente problemita. ¿Qué nos dice el problema? Dados los números, hallar la tercera cifra decimal que resulta al sumarlos. Si yo voy a la solución del problemita, ¿qué te he dicho? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar con qué decimales estamos trabajando. ¿Qué decimales tenemos para esta operación? Periódico mixto. Estamos hablando de decimales periódicos mixtos. Para cada decimal periódico mixto, hallo su generatriz. Si digamos yo tengo el número 0,AB, ¿cómo sería en fracción? Considerando que es mixto. Entonces sería AB menos A sobre 90. Y eso lo igualamos con B menos 5 sobre 6 por dato del problema. Pero puedo sacarle sexta sexta. Sexta de 90, ¿qué me va a quedar?
15. Pero estaría dividiendo, va a pasar a multiplicar. Así que 10a más b menos a es igual a 15b menos 75. Pero ese 75 tiene signo negativo. Va a pasar con signo positivo. B va a pasar a restar. Quedaría 14b. 10a menos a va a quedarme 9a. Pero como pasa al otro lado, quedaría como menos 9a. Hasta aquí, jovencitos, señoritas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Al parecer, no hay dudas. Muy bien, entonces yo te pregunto, ¿cómo quedaría el segundo decimal? Considerando que también es un periódico mixto. ¿Cómo quedaría en fracción? BA menos B sobre 90. Y según el problema, eso sería igual a 5A más 6 sobre 18. Pero si yo saco 18ava, me va a quedar 5, que estaría dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces 10b más a menos b igual a 25 más 30. Pero 10b menos b me va a quedar 9b. 25a pasaría a restar. Y con a me quedaría menos 24a y eso igual a 30. Profesor, hemos llegado a unas ecuaciones conocidas como ecuaciones diafánticas, ya que ambas cuentan con dos variables. Para yo poderlo resolver, puedo utilizar diversas formas. Por ejemplo, puedo utilizar la teoría de ecuaciones diafánticas. También podría resolverlo mediante un sistema de ecuaciones. Pero también podríamos utilizar el tanteo. En este caso creo que el tanteo está bastante fácil. Por ejemplo, si a 14 lo multiplicamos por 6 y a 9 por 1, ¿cuánto sería 14 por 6? ¿Están en clases, jóvenes, o no? Hace rato que me pregunto y me respondo solo. 84. 84 menos 9, 75, 75. ¿cierto? Pero ojito, date cuenta que en ambas ecuaciones usan las mismas variables. Por lo tanto, tienen que usar los mismos valores. Significa que a 9 también lo tendría que multiplicar por 6 y a 24 por 1. ¿Cuánto sería 9 por 6? 54. Y 24 por 1, 24. 54 menos 24. 30. 30. 30. ¿También cumple o no? Cumple con ambas ecuaciones. Por lo tanto, yo puedo estar completamente seguro que el valor de A vendría a ser 1 y el valor de B vendría a ser 6. Entonces, como ya sabemos los valores de A y B, ¿me puedes dar el valor del primer decimal? Ah, fácil pues, profesor. Si A vale 1 y B vale 6, estamos hablando de 0,16666. ¿Me podrías dar el valor del segundo decimal?
0,6111. 6111, ¿cierto? Pero a mí el problema lo que me pide es hallar la tercera cifra decimal que resulta al sumarlos. Eso significa entonces que los números decimales que hemos encontrado los vamos a terminar sumando. Y si yo lo sumo, ¿cuál sería el resultado? 7. A mí 0,7. lo que me piden es la tercera cifra decimal del resultado. Así que si yo busco en mis alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa D. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? Sí, ¿Alguna profesor. pregunta, alguna Sí, duda? profesor. Sí se entendió, profesor. Muy bien, entonces pasemos al siguiente problemita. Dice, la operación es igual a. Hemos dicho, para este tipo de problema, lo primero que yo tengo que reconocer qué tipo de decimales estamos trabajando. En el caso de la primera raíz, ¿qué tipo de decimal estás trabajando? Mixto. En el caso de la segunda, ¿qué tipo de decimal estás trabajando? Mixto. La segunda es mixto. No. Es un periódico puro, pero con parte entera. ¿Sí? Ahora, lo segundo hemos dicho, transformarlo en fracción. ¿Cómo quedaría entonces en la primera raíz? Ojo que es mixto. 916 916 menos menos 91 sobre 900. Sobre 900. Muy bien. ¿Cómo sería en el caso de la segunda raíz? Considerando que es periódico puro con parte entera. Tres más 6/9. Ya lo hemos transformado en fracción, lo que tengo que hacer es operar. Al operar voy a tener que la raíz de 825 sobre 900 más la raíz de 33 sobre 9, todo al cuadrado. Pero acá hay un detalle, profesor. 825 y 33 no tienen raíz. Pero a 825 yo lo puedo descomponer y expresarlo como 25 por 33. ¿Y con qué finalidad? Es que resulta que 25 sí tiene raíz cuadrada, al igual que 900. Así que, ¿qué me va a quedar? 5 sobre 30 por la raíz de 33 más 1/3 por la raíz de 33. Y si yo sumo, me va a dar 15 sobre 30 por la raíz de 33, todo al cuadrado. Pero si yo saco quinceava, raíz y potencia también se pueden eliminar. Lo que me queda sería 1/4 de 33, que es lo mismo a decir 33 cuartos. Pero si yo divido 33 entre 4, me va a dar 8,25. Si buscamos en mis alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa C. ¿Se ha entendido el problemita, jóvenes señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? 15 sobre 30 es un cuarto. ¿O cómo saco un cuarto? 15 sobre 30 es un medio, Ya, ¿y cómo saco un pero el cuarto? cuadrado afecta a ese medio, ¿no? Ya entendí, ya entendí. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita?
Al parecer, entonces, no hay más preguntas. Es importante que nosotros sepamos muy bien la cuestión teórica, es decir, qué es una fracción, cuántas partes tiene, su clasificación, es decir, los diferentes tipos de fracciones que conocemos. También debemos conocer las generatrices de los decimales, es decir, cómo estos decimales se transforman en fracción en sus diferentes tipos. ¿Correcto, jovencitos? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, siendo las 9:52 de la mañana. Vamos a proceder a detener nuestra grabación por el día de hoy e inmediatamente los invito a que pasen a su siguiente clase.